Bienvenidos al podcast de Sheridan Lab, un laboratorio lleno de ideas con mucha química. Bienvenidos al capítulo 17 del podcast de Sheridan. Hoy nos acompaña Rafa Vera, director de Berhim, estudio de animación. Rafa viene a hablarnos del emprendimiento, de dónde debemos estar a la hora de montar nuestra propia empresa, en qué nos debemos basar, qué no debemos pasar por alto, en qué debemos enfocarnos. Rafa, ¿qué tal todo? Hola, buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Pues muy bien. Encantada de que estés aquí en nuestro podcast. Antes de empezar, quería, reseñar que habéis recibido tu empresa muchísimos premios en los últimos años relacionados con el emprendimiento, premios a vuestros modelos de negocio. Cuéntanos de qué van esos galardones y por qué dirías que tu empresa los ha recibido. Pues sí, la verdad es que es algo que nos llena de mucho orgullo porque al final ese tipo de premios y galardones y reconocimientos lo que hace es reforzarte un poco en la idea y te ayuda a continuar, ¿no? el camino que plantea. Nosotros desde que nos fundamos en 2016 nos fundamos como estudio de animación 2D, que ya de por sí rompió un poco con la dinámica que estábamos viendo en el mercado de la animación, porque lo que se tiende ahora sobre todo es al 3D, al desarrollo de tanto videojuegos como series o anuncios de televisión, películas y demás. Y el 2D veíamos nosotros que había cierto nicho de mercado y pues tiramos, yo soy especialista en 2D y pues queríamos montar la empresa basándonos únicamente en ese tipo de animación. Y pues fue un reto atrevido que, como tú dices, pues tuvimos que plantearnos bien como negocio, no como algo que fuese esporádico. Uh-huh. Y pues esos premios vienen un poco a reforzar ese plan de negocio, ese plan de desarrollo de empezar haciendo ciertos tipos de trabajos para luego evolucionar, hacer cosas propias, que es lo que al final queríamos y que, pues se está cumpliendo. Genial. Te lanzo una pregunta, Rafa. ¿Dirías que es fácil abrirse camino en el mundo empresarial? No, para nada, para nada. Es muy complejo y de hecho nosotros que no tenemos especialización en empresas, en fundación de empresas, administración de empresas, nos hemos apoyado en gente que sí que sepa, porque al fin y al cabo cuando desarrollas tu profesión en un campo que está industrializado a nivel internacional, que ya tiene un bagaje, no estás haciendo nada nuevo, por así decirlo, está simplemente entrando en un sector que tiene ya sus mecanismos, que tiene sus dinámicas, que tiene su forma de presupuestar y demás, y pues tienes que conocer eso y tienes que saber cómo funciona una empresa para que una empresa, precisamente, valga la redundancia, vaya bien. No cualquiera puede montar lo que sea. Y eso ha sido quizá el mayor reto, porque nosotros nos consideramos personas muy creativas, pero nos faltaba un poco esa pata. Y es un poco lo más duro y quizá a mí personalmente me está alejando mucho de la parte creativa, porque al final tienes que administrar y gestionar más que crear, por así decirlo. Y pues a veces se hace más aburrido, una parte más aburrida, pero se encuentra también el atractivo. Claro, sabemos de hecho que además de llevar tu empresa hacia adelante, impartes clases de emprendimiento. ¿Qué principales dificultades se han encontrado tus alumnos a la hora de querer montar su empresa? Pues es relativamente común el cortoplacismo de las ideas. Es decir, mucha gente se plantea ideas que creen que en menos de un año prácticamente eso va a estar funcionando, van a tener un gran sueldo y van a estar, no con la vida resuelta quizás, pero sí con un negocio que funciona. Y realmente es muy complicado que un negocio al que haya que invertirle de inicio te dé rentabilidad tan pronto. Entonces sí que me di cuenta cuando escucho esas mentorías que hago y tal, las ideas que me plantean y el plan de financiación que tienen, el plan el modelo de negocio y demás, pues sí que veo que quieren como que sea algo más rápido de lo que de verdad se puede, ¿no? Y creo que es algo que nos falla un poco a la hora de emprender, el decir, yo quiero hacer esto y quiero que me dé resultados ya. Y hay que tener una visión un poco más a largo plazo, tener mucha paciencia, estar muy preparado para recibir muchísimos más noes que sí. Eso es algo que yo no estaba preparado específicamente, pero que me he ido curtiendo porque te das cuenta que así es como funciona. Y al final, pues, tienes que mirar a muy largo plazo, planteártelo a que esto no es para 2 años, sino que es para toda tu vida. Y pues eso tiene que dar una rentabilidad en cierto tiempo y que eso tiene que funcionar de aquí a unos años, no de aquí a unos meses.
Eso ha sido un poco el mayor problema o el problema general que he visto. También un poco el tema de la especialización. No cualquiera puede montar un negocio. Y muchas veces veo que la gente se ve abocada a montar un negocio porque no tiene otra forma de ganarse la vida, que es también lícito, ¿no? O sea, al final hay que hacer algo. Pero bueno, hay que tener cuidado porque al montar un negocio hay según qué trampas en las que te puedes meter con tal de que el negocio salga adelante y demás, que si no lo tienes bien planteado, no lo tienes bien estudiado, te puedes meter en un problema mayor del que estabas antes de hacerlo. Entonces hay que estudiarlo todo bien, hay que tener paciencia, hay que asesorarse con gente que sabe, que además hoy en día, gracias a Dios, hay agencias y hay entidades públicas que, de todo tipo, Andalucía Emprende, los CADE, los CEI y demás, que te pueden asesorar, te pueden ayudar. Hay formas de conseguir pues, locales a buen precio, incluso gratis, ¿no? Si lo haces a través de Andalucía Emprende. En fin, hay herramientas a las que te puedes acoger para aprender y para saber si tu modelo realmente funciona. Y, en fin, pues eso es un poco en los cursos que yo hago, es lo que intento hacer en un espacio reducido, ¿no? Pero por lo menos para que se lo puedan plantear. Y lo que veo que la gente más le falla. Mucha gente, por así decirlo, por un ejemplo, dice, yo quiero montar un bar. Y se creen que montar el bar en un mes esto va a estar funcionando y van a estar... Y aunque tengas una idea genial para un bar o para cualquier otra cosa, es complicado que eso pase. Entonces tienes que tenerlo claro, más que nada por llevar luego la frustración y tener paciencia y saber cómo gastar el dinero, invertirlo y demás. Claro, digamos que a lo mejor debemos asumir que hay una evolución en todo este proceso, que claro, nuestra cabeza, por ilusión o por lo que sea, nos lo imaginamos como más inmediato, ¿no? Como, oye, pues esto ya quiero tener un gran sueldo, quiero que esto ruede y que funcione solo, pero claro, evidentemente aquí hay un factor importante y es el tiempo que tiene que pasar. Claramente. Sí, no sé si es algo cultural, pero detecto en muchas ocasiones el tema, no solo en los cursos, sino cuando me hablan incluso a mí sobre mi empresa, gente que no tiene nada que ver con la empresa, pero que ve que nos va bien y demás. Quizás tenemos demasiada cultura del pelotazo. Aquí parece que haz el pelotazo, ¿no? O quiero dar pelotazo. Y tú dices, bueno, yo quiero que mi empresa funcione y que la cosa vaya bien, ¿no? Dar el pelotazo es como un boom. Y si no da el boom, pues no hay pelotazo, ¿no? Y claro, creo que tenemos demasiada esa cultura de a ver si consigo algo rápido, que me dé mucho dinero. Ahora que se ha puesto de moda YouTube, me hago youtuber y en un mes estoy funcionando, soy Ibai-Llanos, ¿no? Y no, eso no funciona así. Ibai-Llanos lleva mucho tiempo haciendo un montón de cosas y le dedica muchas horas. Y, en fin, la gente al final analiza poco esa parte fea de los proyectos, quizás muchas veces, y se centra más en eso, en el dar el pelotazo, en el crear. A mí me lo dicen mucho, ¿no? A ver si crean Peppa Pig. Sí, bueno, ojalá, pero Peppa Pig hay una y hay muchas empresas en el mundo que no tienen a Peppa Pig, tienen otras cosas que le funcionan, que la empresa va bien y ojalá se pueda hacer algo así, pero bueno, no y tiene seguramente los creadores de Peppa Pig, que no los conozco, pero seguramente se lo hayan currado también anteriormente con otros proyectos que a lo mejor no han salido. Y oye, ha llegado Peppa Pig y ha pegado ese pelotazo del que todo el mundo habla. Pero sí que es muy interesante que no sé, que extrapolemos el hecho de decir, oye, lo que todo el mundo quiere es triunfar o es el éxito y es inmediato y es pegar ese pelotazo, pero evidentemente hay detrás muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima dedicación, que es lo que creo que estamos tratando. Yo quería hacerte otra pregunta, Rafa, y es al hilo de estas dificultades que están encontrando estos alumnos que nos has contado, ¿cuál dirías que son los errores más comunes que cometemos a la hora de empezar a montar nuestra propia empresa? Básicamente, los errores parten de la planificación, de la falta de planificación. Es muy importante tener un plan estudiado. Evidentemente, el plan puede luego pues, modificarse un poco en función de según qué cosas vayan pasando, ¿no? Pero yo creo que es importante a la hora de montar una empresa hacer un plan a largo plazo. Las previsiones, plantearte de qué manera vas a ganar. Yo en mi campo, en el campo de la animación, que tengo muchas veces alumnos que me preguntan, ¿cómo se presupuesta la animación? La animación es algo que, si yo soy animador, ¿cómo presupuesto yo un anuncio? Es algo realmente más complejo de lo que parece. Y cuando eres autónomo y tienes que hacer ese tipo de trabajo, tienes que saber cuánto tienes que cobrar para que eso te sea rentable y tienes que saber medirte una serie de cosas. Y a mí me pasó cuando empecé hace mucho tiempo, cuando empecé con todo esto, que había que hacer algo y cometía esos errores, ¿no? Presentaba presupuestos que al final casi me costaban el dinero a mí. Y era porque no planificaba bien el decir, vale, no, esto es más trabajo del que parece. Y eran pequeños proyectos. Cuanto más grande el proyecto, pues más planificación, ¿no?
Pero eso en mi campo, en cualquiera se puede aplicar lo mismo. La planificación es importantísima porque así además puedes mirar luego atrás y saber qué ha funcionado y qué no, saber de cara al futuro qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar y sobre todo te ciñes a un plan, te ciñes a un proceso que tú mismo diseñes y que evidentemente tengas que seguir. Como cada semana piense algo diferente, el mundo empresarial es muy cambiante, te da muchos palos, te da muchos vaivenes emocionales, por así decirlo, y si no tienes un plan al que adherirte o al que hacer pues, referencia cada vez que algo cambie, es más complicado. Entonces vas a ir continuamente virando hacia distintos sitios y va a ser mucho más complicado que crezca. Ese es el mayor problema que veo que tienen los jóvenes, sobre todo al emprender. Ya te digo, pretenden, lo ven a muy corto plazo las cosas y tienes que planificarlo bien. Evidentemente luego hay otra parte importante que es la financiación, que me preguntan mucho de cómo conseguir financiación para los proyectos. Yo soy muy defensor de no invertir un dinero que no sea tuyo, un dinero que no tienes. Sea pedir créditos, pedir algo así, a no ser que tu proyecto tenga ya aviso de ser una realidad, que tengas un inversor que si consigues otro dinero pues te va a dar dinero, algo así. Pero eso de pedir un crédito para montar un restaurante, de pedir un crédito para montar una tienda o algo así, hay que estudiarlo muy bien porque hemos visto y yo pues lamentablemente he visto casos de cerca de gente que lo ha hecho un poco a lo loco y claro, pues luego no ha podido responder al crédito que había pedido porque no había tenido un plan de financiación bien estructurado y demás, ¿no? Entonces, claro, pues me preguntan cómo poder conseguir dinero, cómo pedir ayudas públicas, cómo buscar inversores, cómo buscar business angels, en fin. Al final es un poco lo que le preocupa a todo el mundo. Necesito 20.000 euros para poder montar mi negocio, ¿de dónde lo saco, no? Y eso es pues algo que inquieta, evidentemente, porque la gente hoy en día, no nos vamos a engañar, no tiene ahorro. Si no tienes alguien en tu familia que te pueda dar, pues también es más complicado. Yo creo que sí, que es uno de los principales problemas, el dinero. De hecho, quería preguntarte qué consejos, que seguro que tienes muchos, les darías a estas personas que, bueno, que igual no se deciden a montar su propia empresa. Bueno, en mi caso personal es muy vocacional. A mí me encanta, tú lo sabes, hace mucho tiempo, y yo he peleado mucho en mi vida porque es algo que me encanta desde que era pequeño. Entonces, si eso sería lo primero, si es algo muy vocacional que ellos quieren hacer porque han descubierto que eso les encanta, yo les recomendaría que lucharan todo lo que tengan que luchar. Nosotros, gracias a Dios, nos va muy bien, pero eso no quita para que duerma muy poco. Y bueno, se hace con gusto porque al final es para ti el esfuerzo, es en algo que te gusta y es en algo que, pues como te decía antes, ves que el plan se va cumpliendo y dices, bueno, pues hay que esforzarse ahora, ¿no? O como hemos hablado antes tú y yo, pues no se tiene vacaciones, a lo mejor en mi caso, ¿no? Pero se hace con gusto, con cierto gusto, porque, bueno, pues es algo a lo que te quieres dedicar. Entonces, lo primero sería que buscasen eso, que buscasen algo que les apasione tanto como para decir, pues mira, si me esfuerzo tanto por algo, que sea por lo menos en mí, que sea algo que va a repercutir en mí y que no que sea un trabajo en el que al final pues va a ir para otro y que yo voy a ser una pieza más dentro del engranaje, ¿no? Esto dentro de lo que cabe, todo el esfuerzo que hagas es para ti. Eso como aspecto positivo del emprendimiento. Evidentemente, el emprendimiento es muy duro y tienen que estar preparados para muchos reveses, muchos reveses. Normalmente le dedicas mucho tiempo a pensar ideas, a desarrollar, ¿no? Pues voy a intentar esto, voy a hacer este producto, voy a hacer esta promoción, voy a hacer lo que sea y no siempre funciona, aunque en nuestra cabeza suena espectacular, no siempre funciona. Un consejo que siempre intento dar en cuanto a eso es que lo expliquen, lo intenten buscar a gente, sean familiares, amigos y tal, a los que contarles su idea y que intenten, como se dice, hacerles un pitch. Ya sea de la idea del negocio en sí o de pequeñas ideas que tengan dentro del negocio. Nosotros, por ejemplo, si desarrollamos una serie de televisión o si desarrollamos un proyecto, intentamos contárselo a gente que sabemos que van a ser sinceros y que nos van a decir si realmente el proyecto se entiende, porque muchas veces le dedicas tanto tiempo que tú lo entiendes muy bien, pero la gente no. Entonces, es importante comunicar, es importante, más de lo que parece, explicarlo y no tener miedo a que nos roben la idea o al rechazo, ¿no? A que nos digan las verdades y nos digan que esa idea no va a triunfar. Duele, evidentemente, pero es mejor hacerlo así y darte cuenta de que la idea es mala antes de tiempo que no gastar muchísimo más tiempo y dinero y luego ver que no funcionaba, ¿no? Esos dos consejos me pasan más a menudo de lo que parece y lo intento poner en todos los aspectos, ¿no? En cada día de nuestro trabajo porque al final es muy importante, lo hemos visto que es muy importante. Y a la hora de buscar financiación, que también, como te digo antes, me lo preguntan mucho,
realmente hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta, tienes que tener cuidado, por así decirlo, con quién te asocias. No vale cualquiera, simplemente porque tenga dinero, porque luego una sociedad o una asociación es a largo plazo y, bueno, a lo mejor te resuelve toda la pata de la financiación, pero luego resulta una rémora, por otro lado, que tienes que valorar en el momento de asociarte, no a posteriori. Si ya te has asociado, pues ya tienes que tirar con ello, ¿no? Totalmente. Y entonces es importante saber con quién asocias, que no te cegue la necesidad de capital, la necesidad de crecer, sino que tengas paciencia. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, pues hay articulaciones económicas que dentro de lo que cabe se pueden conseguir. Hay subvenciones al emprendimiento, hay muchas ayudas, sobre todo a gente joven que esté empezando. Hay ayudas según proyecto, ya sea audiovisual, sea cosas del campo, sean proyectos de cualquier tipo. Si estudian bien las líneas de financiación pública, verán que hay muchas posibilidades y hay una manera por ahí de conseguir financiación. Y siempre también, cuando se es muy joven, se suele tirar mucho de las 3 Fs, Friends, Family, Friends and Fools, familia, amigos y ingenuos, que, bueno, pues que les diga, mira, necesito un poquito de dinero y, bueno, pues a reunir algo de capital para poder empezar, ¿no? Eso siempre está ahí. Claro que sí. Un fantástico resumen, Rafa, de lo que sería afrontar la idea de montar tu empresa con estos miedos, con estos reparos, con estas inseguridades y todo lo que nos pasa, ¿no?, en esta situación. No sé si tienes algo más que añadir a este podcast o te gustaría decir una última cosa. Bueno, una cosa que siempre me suelen preguntar es, ¿recomendarías a la gente emprender? Y bueno, depende del día, me dan ganas de contestar una cosa u otra, ¿no? Porque como te digo, hay días que dices, me voy a hacer cartero y me retiro del mundo empresarial. No quiero más esto, porque cuando te vienen todas seguidas a veces es doloroso. Pero en el fondo muchas veces acabo viendo que realmente es doloroso cualquier trabajo, cualquier empleo. Tiene un montón de contrariedades, de horarios, de salarios, de problemas con los clientes, etcétera. Y al final, pues llego a la conclusión de decir, mira, por lo menos estoy haciendo lo que me gusta y sé que todo lo que gane va a ser en pro de mí mismo y de mi equipo y de mi gente, ¿no? Y entonces eso a mí por lo menos me da mucha motivación para seguir adelante y al final, pues siempre pienso que recomendaría emprender siempre que sea algo que te apasione y que de verdad quieras dedicar tu vida a eso, porque al final tu trabajo no va a ser tu trabajo, va a ser algo que es como casi un hobby, pero que además pues, te puede dar rédito económico. Así que lo recomendaría. Grandiosa reflexión, que además estoy súper de acuerdo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí. ¿Tenéis alguna pregunta para Rafa? Pues podéis hacerla por LinkedIn, por YouTube y seguir escuchándonos en Spotify y en Amazon Music. Una vez más, Rafa, mil gracias y hasta la próxima. A ti. Muchas gracias. Y se acabó la fiesta en Sheridan Lab. Para los que os hayáis quedado con ganas, nos vemos en el after de LinkedIn.